Hola, soy la Coli y te invito a seguir pensando la historia. Bueno, hoy como salteña no puedo escaparme de esta posibilidad de contarte más sobre Güemes. Bueno, la historia oficial, la que se empieza a escribir a fines del siglo XIX, en realidad dejó a Güemes apartado o en un segundo plano, poniendo toda la atención en San Martín y Belgrano. Bueno, afortunadamente, desde Salta y desde varios autores hemos empezado a revisar la historia, no yo particularmente, sino sobre todo a partir de la década del 20, del 30 del siglo pasado, se comienza a revisar la historia y se empieza a hablar de Güemes. Pero bueno, no me quiero quedar en el detalle acerca de cómo se escribió la historia, sino que te quiero contar algunos pasajes de la historia de Güemes. Güemes es hijo de un funcionario real. ¿Qué quiere decir esto? Que el papá de Güemes llega a estas tierras nombrado directamente por el rey. Era un funcionario real que se iba a hacer cargo de la hacienda. Esto va a marcar ya el lugar que Güemes va a ocupar en la sociedad, ya que el padre es funcionario real y la madre descendiente de los fundadores de la ciudad de Jujuy. Entonces, estamos hablando de una persona que nace en un entorno más o menos acomodado. Muy joven va a ingresar a las milicias. Esto es un dato característico de Güemes. ¿Por qué? Porque Güemes va a tener formación militar desde muy joven. Ingresa a un regimiento fijo que había en Salta y luego es trasladado a Buenos Aires. Esto es importante, vuelvo a repetir, porque va a marcar la diferencia con otros hombres de la independencia, el caso de que Güemes tenga desde la juventud una gran formación como militar. Y ya estando en Buenos Aires va a participar en las invasiones inglesas. En un caso histórico único, que es que va a lograr tomar un barco que estaba encallado y lo va a tomar a caballo. Esto es un dato, el barco se llamaba La Justina y es un dato muy característico de Güemes porque es un dato único prácticamente en la historia, ¿no? Esta hazaña de Güemes marca ya de alguna manera su particularidad y la forma de llevar adelante la guerra. Ni bien posterior a producirse las invasiones inglesas y esta hazaña de Güemes participando, se va a enterar Güemes de que su padre se encuentra muy enfermo y va a volver a Salta. Por lo tanto, cuando se produzca la famosa Revolución de Mayo y esas noticias lleguen a Salta, Güemes está en Salta y se pone al servicio de la revolución, avanzando hacia lo que sería la quebrada de Humahuaca, entendiendo que los realistas españoles o godos, o sea, los adeptos a la corona, se encuentran muy fuertes en el Perú y en el Alto Perú. Entonces es la avanzada hacia la quebrada de Humahuaca para ya empezar lo que se va a conocer después como la resistencia del avance de los españoles hacia estas tierras. Cuando se produce la Revolución de Mayo, el gobierno de Buenos Aires va a enviar a una serie de comisionados militares con un ejército para pelear la guerra de independencia, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, que los españoles eran muy fuertes en el Perú y el Alto Perú, hoy Bolivia. Ahí es que Güemes se pone al servicio de este ejército regular y participa del primer triunfo patriota el 7 de noviembre de 1810 en Suipacha. Suipacha, para que los que no conocen se puedan ubicar, está muy cerca de lo que actualmente sería la frontera de Argentina con Bolivia. Está La Quiaca y un poco más hacia el sur, hacia el norte va a estar Suipacha. En esa primera victoria de las fuerzas patriotas del Ejército del Norte, la actuación de Güemes va a ser fundamental para lograr ese triunfo. Sin embargo, los jefes del ejército, el jefe del Ejército del Norte, Juan José Castelli, no lo va a reconocer a Güemes, lo cual va a generar un roce entre las autoridades de Buenos Aires, representadas por el jefe del ejército, y Güemes. Bueno, hay un primer acercamiento a lo que va a ser la figura de Güemes. Vamos a tener en cuenta que Güemes va a tener entre las filas de personas que pelean con él a los gauchos. Entonces acá cabe la aclaración de quién es el gaucho salteño de esa época. El gaucho en general es mestizo, descendiente de aborígenes y españoles en esta mezcla, en esta fusión, ¿no? Y estos mestizos ya tenían costumbre, ya tenían, digamos, la práctica de la lucha porque se venía sosteniendo lo que era la lucha de fronteras.
¿Qué quiere decir lucha de fronteras? Que había una delimitación y de un lado habían quedado los grupos aborígenes y del otro lado los criollos y mestizos. Por lo tanto, hay una lucha de frontera para evitar que los aborígenes avancen sobre lo que se considera, digamos, las ciudades españolas en América. Esa lucha de frontera que se venía dando durante todo el siglo XVIII, después de pacificar el Calchaquí, en lo que sería la frontera este del Chaco, va a formar a estas milicias que luego se van a adecuar a la guerra de independencia. Ahora, cabe aclarar que el gaucho pelea con Güemes no por un sentido patriótico, porque básicamente no existe un sentido patriótico, sino que pelea porque considera que de esa manera puede cambiar su situación económica, su situación patrimonial, y el cambio político lo puede beneficiar de alguna manera. Bueno, en ese contexto se comienza a pelear la guerra de independencia, siempre entendiendo que en este territorio, lo que sería la provincia de Salta, Jujuy y Tucumán, la guerra de independencia se pelea paralelamente con un ejército regular que manda Buenos Aires y el ejército de Güemes. Ese ejército regular que manda Buenos Aires va a estar comandando por diferentes personas. En un momento va a estar comandado por Rondó, con quien Güemes va a tener una pelea muy particular y que va a generar un conflicto interno entre los patriotas que peleaban contra los españoles. Hay un enfrentamiento entre Güemes y Rondó, que se soluciona con el Pacto de los Cerrillos. Es importante tener en cuenta esto porque la figura de Güemes va a empezar a ser vista con cierto recelo, con cierta desconfianza desde Buenos Aires. Y de hecho va a haber una comparación de Güemes con Artigas, que ahí te vamos a dejar el link para el capítulo de Artigas que ya hemos grabado también. ¿Por qué se producía esta mirada, si se quiere, condenatoria de Güemes, sobre Güemes de parte de Buenos Aires y comparado con Artigas? Porque claramente Buenos Aires, cuando había una posición que no lo beneficiaba o que no seguía su lógica de revolución, que era cambiar algunas cosas, pero fundamentalmente sostener el comercio con Gran Bretaña y el imperialismo, todos quienes atentaban contra esa idea eran considerados un enemigo, un reo del Estado, un cacique. Entonces ya hay un enquistamiento entre Güemes y Buenos Aires. Cuando Belgrano se hace cargo del ejército regular del norte, un ejército que había sido vencido, vamos a hablar en otro capítulo sobre Belgrano, va a haber una diferencia de ideas, no de ideas de fondo, sino cuestiones de forma, fundamentalmente, entre Güemes y Belgrano, y Güemes va a ser separado de las milicias salteñas y va a ser enviado a Buenos Aires. Por lo tanto, cuando se produzcan los triunfos de Salta y Tucumán, Güemes no se encuentra en esta región. Recién va a ser cuando Belgrano y San Martín se encuentren en la posta de Yatasto y Belgrano le entregue el mando a San Martín, que San Martín va a decir: lo primero y fundamental es traer nuevamente a Güemes, hacerle un reconocimiento. Esto quiere decir que va a ser ascendido, va a ser reconocido por sus hazañas, por su estrategia, y se va a poner al mando nuevamente de toda la avanzada hacia la quebrada de Humahuaca y la resistencia al avance de los españoles. De ahí que viene la famosa expresión que dice que Güemes defendía la frontera norte, ¿no? Seguramente en algún texto, en alguna tarea de la escuela, escuchaste decir que Güemes era el defensor de la frontera norte. Pues quiero aclarar que la frontera norte como tal no existía, y en todo caso, tomando las palabras de un autor salteño, puedo afirmar que Güemes era el defensor, legítimo defensor de la independencia declarada el 9 de julio de 1816. ¿Por qué digo esto? Porque sin la figura de Güemes no se hubiera podido constituir el Congreso del 16 y la Declaración de la Independencia y sostener la Guerra de Independencia. En ese contexto vamos a mirar a Güemes en particular y lo vamos a pensar también como el gobernador de la provincia. ¿Por qué hablamos de Güemes como gobernador? En 1815 Güemes va a ser elegido gobernador y va a ser elegido con el propósito y el objeto de tener el poder político para sostener la Guerra de Independencia. Quiero decir con esto que Güemes se hace gobernador por una necesidad política y económica para sostener la Guerra de Independencia. No hay acá propósitos o la búsqueda de méritos personales, sino fundamentalmente tener el poder político para poder tomar las decisiones económicas que puedan sostener la Guerra de Independencia. En ese contexto, Güemes es elegido gobernador. Va a haber una resistencia de los jujeños que primero no lo van a reconocer y luego de algunas negociaciones Güemes va a ser reconocido también como gobernador en Jujuy, porque en la ciudad de Jujuy o la región de Jujuy pertenecía, ¿no es cierto?, a la provincia de Salta. Güemes, como gobernador,
le va a tocar tomar las decisiones más duras para sostener la guerra de independencia. Por eso digo, es una necesidad que sea nombrado gobernador. Va a cobrar los impuestos que se tengan que cobrar, va a imponer contribuciones forzosas a los sectores más acaudalados, que pueden ser contribuciones en dinero, en especias, en ganado, todo lo que sea necesario para sostener la guerra de independencia. ¿Por qué? Porque muchas veces durante todo el periodo de la guerra de independencia, Buenos Aires envía al Ejército Regular del Norte, pero muy pocas veces va a enviar los recursos necesarios. Por lo tanto, la guerra de independencia se va a sostener en la figura de Güemes y el Ejército Gaucho, en la figura del Ejército del Norte, pero sostenida económicamente, solventada económicamente por los recursos de Salta, Jujuy y Tucumán. Entonces, por eso es importante Güemes nombrado gobernador, porque va a tener que tomar las medidas necesarias para sostener la guerra de independencia. Contribuciones forzosas, impuestos extraordinarios y en 1817 la creación del fuero gaucho. El fuero gaucho es una política legislativa de protección a los gauchos de carácter de reforma agraria, podríamos decir así. El gaucho que no era propietario y arrendaba tierras a los grandes terratenientes salteños va a tener el privilegio, la protección, el fuero quiere decir que es una protección, de no pagar esos arriendos mientras se encontrase en el frente de batalla luchando la guerra de independencia. Obviamente, contribuciones forzosas, impuestos extraordinarios y el fuero gaucho van a ir generando en la oligarquía salteña, la llamada Patria Nueva, una mirada ya poco prejuiciosa hacia Güemes. Podríamos decir, van a empezar a tener la idea a Güemes, porque dicen, Güemes está sosteniendo la guerra de independencia con nuestro dinero, con nuestros recursos, con nuestra fortuna, y esto se tiene que terminar. Si a eso le sumamos que los circuitos comerciales tradicionales de Salta, Jujuy y Tucumán, que eran con el Alto Perú, hoy Bolivia, se habían visto interrumpidos por la guerra de independencia, ustedes podrán pensar que claramente hay un gran sector de la sociedad salteña, de estas familias más acaudaladas, que empiezan a mirar a Güemes con mucha desconfianza, con cierto encono. Dice, Güemes nos está pidiendo plata, no nos deja comerciar con el Alto Perú, todo el tiempo estamos contribuyendo a la guerra de independencia. Entonces comienza a gestarse lo que va a ser justamente estos enemigos de Güemes, esta Patria Nueva, gestarse esta oposición a Güemes, que va a intentar derrocarlo en algún momento, no lo va a conseguir, pero que básicamente esa revolución de comercio, así se llama esta intentona de derrocarlo a Güemes, va a poner de manifiesto que hay todo un sector social en Salta que ve en Güemes como el mal mayor, ¿no? Esta guerra de independencia sostenida desde aquí con los recursos. Entonces, nosotros tenemos que comprender que Güemes también pelea una guerra interna. Tuvo estas discrepancias con los jefes del Ejército Regular del Norte, pero además tiene discrepancias muy grandes con los sectores más acaudalados de Salta, que cansados de sostener la guerra de independencia, empiezan a pensar la posibilidad de sacarlo a Güemes del medio. Entonces, ahí nosotros empezamos a ver lo complejo, el complejo entramado que se produce de estas fuerzas sociales y económicas que se producen alrededor de la figura de Güemes y a través de lo que es la guerra de independencia. Acá, antes de seguir hablando de quienes complotan contra Güemes, me parece muy importante sostener esto y explicar. Güemes puede estar a la altura, debe estar a la altura, podemos ponerlo a la altura de San Martín y de Belgrano, de Bolívar, de Moreno y de Artigas. En algún otro video hablamos de este Dream Team, de este equipo de los sueños de la independencia americana. Hablé yo en realidad y es una postura que les traigo y les comparto. Güemes está a la altura de Belgrano, de San Martín, de Artigas, de Bolívar, de Mariano Moreno, porque está pensando la patria, está pensando la independencia y para sostener esa independencia toma las medidas que tiene que tomar. Y ahí retomamos esta idea de estos enemigos de Güemes, que son los propios salteños, las familias oligárquicas, y quienes son los que van a complotar para su muerte. Primero se produce la Revolución del Comercio, esta intentona de golpe de Estado, podríamos decir, que no llega a mayores y que no logran derrocar a Güemes, pero que ya pone de manifiesto estas diferencias que existían entre esta Patria Nueva y Güemes. Cuando se produce en el año 20 la disolución del Estado Central y demás, Güemes sigue gobernando en Salta, logra de alguna manera surfear esta tormenta, surfear estas grandes olas
y avanzar. Pero en 1821 los enemigos de Güemes básicamente van a pergeniar un plan para sacárselo de encima. Si pudiéramos sintetizar el concepto sería: muerto el perro, muerta la rabia. Terminamos con Güemes y terminamos con las contribuciones forzosas, con los impuestos extraordinarios, con la contribución de ganado, con el fuero gaucho, y por lo tanto vamos a poder retomar nuestro comercio con el Alto Perú, vamos a poder tener salvaguardadas nuestras fortunas, dirían los hombres de la Patria Nueva, y se termina el problema. Así es que se va a preparar un plan siniestro para asesinar a Güemes. Entonces vamos a decir con todas las letras, y citando a algún autor salteño, que la oligarquía salteña mató a Güemes. El de Güemes también es un asesinato político, como hemos hablado en otros videos del asesinato político de Mariano Moreno. Esa guerra de independencia que se venía sosteniendo con Güemes como avanzada y resistencia en lo que actualmente sería el norte, estando los realistas muy bien posicionados en lo que sería el Alto Perú, Bolivia y el Perú, va a empezar a flaquear. ¿Por qué? Porque Güemes era el brazo armado de San Martín. San Martín tendría que, digamos, había planificado cruzar los Andes, liberar Chile y luego por mar llegar a Perú. Y ambos, Güemes y San Martín, establecer el sistema de tenazas para terminar con las fuerzas realistas. Lamentablemente, en el año 21, la oligarquía salteña va a desarrollar, va a llevar adelante un plan que es sacárselo de encima a Güemes y lo va a mandar a asesinar. Va a permitir la avanzada de fuerzas realistas, de fuerzas españolas en la ciudad, que van a avanzar y se van a ubicar en diferentes puntos de la ciudad, y luego de una trampa van a encontrar a Güemes con la posibilidad de herirlo el 7 de junio de 1821 y que termine falleciendo el 17 de junio de ese mismo año. ¿Por qué hablamos de la muerte de Güemes? No solo porque es una traición de los propios salteños que, cansados de sostener la guerra de independencia, prefieren matarlo, sino porque alrededor de la muerte de Güemes también se han tejido demasiadas patrañas, diría yo, por ser políticamente correcta, ¿no? Porque esos mismos oligarcas que lo mandan a matar, que confabulan con los realistas, con los españoles, son quienes largan a rodar la versión de que Güemes se había muerto porque estaba de pata y lana en la casa de un amante y que un marido celoso lo había asesinado. O sea, esa misma oligarquía va a mandar a desprestigiar a Güemes. Desde Buenos Aires también se lo va a desprestigiar y se va a celebrar su muerte, ¿no? Esa misma oligarquía es la que, como descendientes, ¿no es cierto?, los descendientes de esa oligarquía, es la que luego va hacia el aniversario de los 100 años de la muerte de Güemes, va a mandar a construir el monumento de Güemes. Y les quiero aclarar que el monumento de Güemes no era esto que nosotros vemos hoy día, que es una belleza y uno de los lugares más lindos y más caros de la ciudad. Era parte de la periferia de la ciudad. Entonces, esta oligarquía que lo había mandado a matar y después lo difamó, construye el monumento en un sector periférico. Hoy, para los que no conocen Salta, el monumento de Güemes está en un lugar súper lindo de la ciudad, pero en su momento, cuando se construyó, era un lugar periférico. También contarte que no solo fueron las primeras versiones del... Perdón. Esta idea de Güemes segregado, separado, no es solo la historia que se escribe a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sino que en un punto son tareas que nos debemos también como salteños seguir investigando y divulgando la historia de Güemes, pero no desde el punto de vista del personaje, como quien dice, sino desde el punto de vista de cómo aportó a la declaración de la independencia de lo que hoy llamamos la República Argentina, que era el proyecto de patria grande, el proyecto de la patria americana. También recordar, me parece importante, así como los abordajes de la historiografía y de las miradas sobre Güemes, me parece súper interesante traerles como recuerdo la opinión del general Paz, del Manco Paz, que en sus memorias habla sobre Güemes, no necesariamente desde una posición de enaltecerlo ni nada, pero sí reconoce las cualidades de líder que tuvo Güemes. Toda esta complejidad representa a Güemes. Muchos, los salteños principalmente y en general los argentinos, tenemos la tarea pendiente de seguir conociendo a Güemes, ¿no? Y digo esto no como una tarea escolar, sino como un deber como sociedad de conocer la particularidad del entramado que se cocina, que se teje alrededor de Güemes y la guerra de independencia.
Siempre digo, y tengo la fortuna de formar futuros docentes, que un docente tiene que conocer la historia de Güemes y trascender la efeméride o trascender la clase alusiva, comprender su entramado político, su entramado económico y la importancia de su accionar para la guerra de independencia. Así de complejo es Güemes, así de complejo es este tema, y en este video solamente quiero dejarte estas ideas para seguir pensando la historia. Seguramente hay otros temas que te interesan y podrás dejarnos sugerencias aquí en los comentarios para que los podamos abordar en próximos videos. Gracias.